Hola, hola, ¿cómo están? Darles la bienvenida a todos a este webinar, hoy día que se conmemora, ¿cierto?, el Día del Orgullo Autista, así que vamos a comenzar y vamos a hablar, ¿cierto?, de la neurodiversidad y del orgullo autista. Desde la mirada, bienvenida Francis. Vamos a dar una mirada desde la comprensión, porque cuando uno comprende las cosas, ¿cierto?, las puede aceptar. Entonces, comprender para incluir, ¿ya? Así que vamos a partir con un video que nos va a sensibilizar en torno a lo que nos convoca hoy día. Que vamos a comenzar. Tardé mucho en captar que era diferente a mí, que no sería como los otros niños y que yo no sería como las otras madres. Me dijeron que con las terapias hablaría. Ahorré y pedí dinero prestado para dárselas. Pero ya han pasado 3 años y honestamente lo veo igual. Siento que nadie lo entiende mejor que yo. Y aún así, yo no lo entiendo. Actualmente me encuentro en un círculo vicioso. Trabajar o cuidarlo. Tengo que hacer las dos cosas aunque sea imposible, ya que me dijeron que a su edad el tiempo es crucial. Me desvelo viendo videos de otros niños con su condición. Uno que otro se parece a él. Cuando no puedo dormir, leo los grupos de WhatsApp para ver si algo me reconforta. Ya no sé si me estoy volviendo loca, pero cada vez que lo llevo a algún lado, las miradas se hacen más evidentes. Hay uno que otro curioso que me pregunta, ¿qué tiene el niño? Y algunos otros preguntan sin abrir la boca. Los vecinos se quejan de sus llantos. Me dicen cosas por el grupo de WhatsApp y me hacen caras cuando me llegan a ver. Hace rato que dejé de estresarme por eso. Me mentalicé que al igual que en otras ocasiones, solo es una etapa. He perdido muchas amigas por él. Dejé de ir a sus reuniones, no porque no quisiera ir, sino porque no tengo quien me lo cuide. O más bien, quien quiera cuidármelo. A este mundo le hace falta tener más empatía con niños como él. Extraño mi vida. Ir al gym, trabajar en mis metas, dormir temprano, no sentirme como me siento la mayor parte del tiempo. Muchos dirán que solo es cuestión de organizarme, trabajar más y pagarle una niñera. Desearía que fuera así de fácil. Es evidente que él y yo vemos el mundo diferente, que probablemente nunca nos entenderemos al 100%. Y a pesar de eso, lo amo incondicionalmente. Si él me ama, yo creo que sí. Como cuando pone su cabeza sobre mi estómago, o cuando me voltea a ver a los ojos y se ríe para después salir corriendo. En 2 días cumplo 40 años y me pregunto, ¿qué será de él cuando yo no esté? ¿Quién querrá cuidarlo? ¿Cómo se sentirá con mi ausencia? La verdad no lo sé. Y a veces no quisiera saberlo por miedo a ya tener la respuesta. Lo único que sé por ahora es que amo a mi hijo. Lo amo de una forma que solo él y yo entendemos. Bueno, ese es el video. Bienvenida, Karim. Llegó al último del videíto. Em, Ahí va llegando más gente. Y yo creo que este video voy a dejar de compartir un poquito.
muestra mucho la realidad de muchas personas, de muchas madres en este caso, o familias, ¿cierto?, que viven esta condición. Entonces creí pertinente compartirlo como para poder, ¿cierto?, para poder comenzar a entrar en la temática, en esta temática tan... no los veo, me perdí por acá, esperen un segundito. ¿Dónde estoy? Aquí estoy. No, no, estoy perdida, perdida. ¿Me ven, cierto? Si alguien me puede comentar. Si te ves, Romy, pero se Sí, me olvidó la ya, presentación. ¿Y si puedes volver a compartir de nuevo? sí. Dame un segundito, Nayi, por favor. Un momentito, ahora sí. Se me fue la presentación. Entonces, vamos a pasar el videito. Voy a sacarlo de nuevo porque algo me está pasando aquí con el computador. Discúlpenme un poquito. Y ahora sí. Ay, acá estoy. Compartir ahora sí. Ahora sí, perdón, perdón, perdón. Entonces, bueno, este era el video introductorio. Me vuelvo a presentar. Ya, ahora sí. Para sensibilizar en torno a lo que es la neurodiversidad, ¿cierto? Y la mirada desde el orgullo autista, ¿cierto? Para dar una mirada, y por eso quise poner este video como para sensibilizar en torno a la temática, por la relevancia del respeto, la inclusividad y el liberar de estigmas, ¿cierto? Porque hay muchos mitos que vamos a ir revisando, ¿cierto? Es como separar un poco la realidad de la ficción, porque hay muchas cosas que hoy día las personas siguen creyendo, entonces hoy día también vamos a revisar un poco eso. Entonces nos preguntamos primero, ¿qué es la neurodiversidad? ¿A qué nos referimos con eso? ¿Cierto? Que es bien importante para poder comprendernos. La neurodiversidad principalmente es el concepto que reconoce, ¿cierto? Hace un reconocimiento explícito de que existen diferencias en el funcionamiento del cerebro, ¿sí? Y en todos los procesos cognitivos a nivel del pensamiento, ¿cierto? Y que estas son variaciones naturales de la condición humana y no patologías, y ese es el primer mito, ¿cierto? Que es como verlo como una enfermedad, ¿cierto? Que deben ser corregidas. Entonces aquí hay un primer cambio, ¿cierto? Y se sale del paradigma, ¿cierto? Desde de verlo como una enfermedad, ¿cierto? Que la neurodiversidad se reconoce que existen diferencias en el funcionamiento cerebral y en los procesos cognitivos y que estos son naturales a la condición humana. Por lo tanto, son parte de, y no hay ninguna patología que requiera ser corregida. Eso es súper importante tenerlo presente. Ahora, cuando hablamos de los tipos de neurodivergencia, importante conocer, ¿cierto?, los principales, que uno es el trastorno del espectro autista, ¿cierto?, que principalmente lo que aquí se ve afectado, ¿cierto?, es la interacción social, la comunicación, y también puede incluir algunas conductas más bien repetitivas, ¿cierto?, como veíamos en el video, o algún interés específico, ¿ya? El TDAH son dificultades de la atención, también está dentro de la neurodiversidad, ¿cierto?, la impulsividad y la hiperactividad. Y algunos trastornos del aprendizaje, como la dislexia, la dispraxia o la discalculia también, ¿cierto?, que fundamentalmente tienen que ver cómo uno procesa la información. Entonces afecta en la forma de aprender principalmente. ¿Ya? Entonces, ¿a qué nos referimos y nos vamos a qué se conmemora, ¿cierto? ¿De dónde surge este día de conmemoración 18 de junio del orgullo autista? Principalmente, ¿cierto? Se celebra hoy día, es una fecha ¿qué es lo que busca, ¿cierto? Por eso se habla de orgullo autista, es una fecha que busca promover la aceptación, primero, social, ¿cierto? Y la visibilidad de las personas en el espectro autista, destacando, ¿cierto?, lo que es la neurodiversidad y el derecho a ser diferente, salirse del patrón, ¿cierto? Estamos acostumbrados a que todos tenemos que parecernos, pero eso no es así. Existe la neurodiversidad, ¿ya? Y eso no es ni bueno ni malo, es algo distinto, ¿ya? El Día del Orgullo Autista fue establecido en el 2005 por el grupo Hospice for Freedom,
¿cierto? Como una respuesta a la marginalización que existía y a los estigmas de las personas con esta condición. Entonces, lo que se busca hoy día es celebrar, ¿cierto? Conmemorar la neurodiversidad y rechazando la idea, dejándolo muy en claro que esto no es una enfermedad y por lo tanto no necesita ser curado. Y nos lleva a invitar, nos invita principalmente a dejar de estar mirando los déficits o lo que falta, que es como tan natural en el ser humano, siempre estamos mirando lo que nos falta. ¿Y por qué no ver aquello que tenemos desarrollado? Entonces, ¿por qué no ver y aceptar las diferencias desde el respeto? Ya, eso es, desde ahí surge este día, ya para que ustedes tengan ese contexto. Ahora, es muy importante entender, perdón, que es un diagnóstico que sigue evolucionando, ¿ah? Permanentemente está en evolución, ¿ya? Habían algunos elementos que se van reformulando a través del tiempo, ¿cierto? Y lo conforman hoy día como un síndrome, ¿cierto? Que tiene muchas clasificaciones. Entonces, ¿de dónde viene el término autismo? Desde la antigua Grecia, ¿cierto? La raíz tenía que ver de autos, se asocia con lo referido a lo propio, a uno mismo. Entonces, tiene como el significado epistemológico lo que es ensimismarse o meterse en uno mismo, dado esto que decíamos, ¿cierto? Que tiene que ver mucho con la comunicación y con la relación con los demás, ¿ya? Ahora, ha habido una evolución muy significativa a lo largo de las décadas, ¿cierto? De las últimas décadas, ¿cierto? Esto muestra que hay un entendimiento cada vez más preciso de esta condición del neurodesarrollo. Hoy día también los diagnósticos han ido cambiando a través del tiempo. Hoy día algo mucho más inclusivo, ¿cierto? Y hoy día se reconoce un espectro, ¿cierto? Que se clasifica dentro de los trastornos del neurodesarrollo, ¿sí? Porque es un trastorno del desarrollo, ¿ya? No más que eso. Y eso hace o marca diferenciaciones. Y aquí es súper importante, y yo creo que esto es central, porque esto nos permite entender y acercarnos a esta nueva mirada desde el respeto y la aceptación, que es conocer los mitos y las realidades. Porque existen muchos mitos que están arraigados socialmente. Entonces, esto afecta. Obviamente, si existen mitos que ya las personas se creen eso, ¿cierto? Pasa a ser una creencia. Obviamente, esto afecta nuestra mirada respecto de las personas que son distintas. Y obviamente esto afecta a la inclusión. Entonces también cuando uno tiene un mito, eso te distancia, ¿cierto? Porque son creencias erradas principalmente, ¿ya? Y aun cuando existe mucha información hoy día y que uno podría acceder rápidamente a través de las redes sociales, ¿cierto? Hoy día sigue mucha información errónea. Hay muchas cosas que son ficción y que vienen de hace mucho tiempo. Y obviamente estos mitos, si no los eliminamos, ¿cierto? Pueden ser muy dañinos para las personas con autismo y sus familias, porque llevan a la incomprensión, a propósito de lo que salía en el video, ¿cierto? De la señora que decía ahí, o sea, muchas personas me muestran y me preguntan cuando el niño le daba una crisis en el supermercado, ¿qué tiene? ¿Qué le pasa? ¿Cierto? Y muchas personas, solamente con verles la cara, nos damos cuenta que están discriminando, porque ponen así una mirada, ¿cierto? De lejanía, de rechazo porque tampoco comprenden qué hay detrás. ¿Ya? Entonces, por eso es tan importante que podamos entender qué hay detrás. El autismo es una enfermedad, ese es un mito. No es una enfermedad, es una condición. Una enfermedad lo que tiene es una alteración o disfunción de algún órgano, ¿cierto? Del organismo, ¿ya? Y esto es una variación natural que es a propósito de la neurodiversidad, ¿ya? Entonces, primer mito que hay que eliminar, esto no es una enfermedad, sino una condición, para que quede muy claro. Otro mito súper arraigado socialmente es que las personas con autismo no tienen emociones. Todos los seres humanos tenemos emociones. Esto es inherente a cualquier ser humano, ¿ya? Acá el tema, ¿cierto? Es respecto de la expresión de la emoción. Cómo yo expreso la emoción, más adecuada o no adecuada socialmente hablando, ¿cierto? Y cómo se experimentan las emociones. Entonces aquí la diferencia es cómo ellos sienten sus emociones y cómo las expresan, pero no significa que no tengan emociones, ¿ya? Entonces, muy distinto y ahí hay que hacer una separación importante, ¿ya? Eso es diferente, la forma de expresión y el sentir de la emoción, ¿ya?
Otra cosa, también se habla mucho que las personas con autismo son genios o tienen habilidades extraordinarias. Eso tampoco es, no es representativo de todas las personas en el espectro autista. Si bien hay personas que destacan en campos como en la música, por ejemplo, en el arte, en las matemáticas, ¿cierto? Esto no es una condición que sea transversal a todas las personas en el espectro autista. Entonces, por lo tanto, hay que evitar la generalización. Alguien me escribió en el chat, perdón. ¿Se fue el audio? ¿Me escuchan? Yo escucho bien, mami. Ah, dice Karin, está diciendo que se fue el audio. Ahí, Karin, ¿me escuchas? ¿Se escucha bien? Ah, ya. Entonces capaz que es lo de Karin. ¿Ya? Hay que revisar. Entonces, evitar las generalizaciones, ¿cierto? Reconociendo que el autismo abarca, ¿cierto? Una diversidad de experiencias y habilidades individuales, como en todos los seres humanos, que tenemos habilidades distintas. Y nos destacamos en algunas cosas que en otras, ¿ya? Entonces también ese mito hay que eliminarlo. Ya, importante, importante de avanzar en torno a eso. Otra cosa importante que también dice que solo afecta a niños, ese es otro mito importante que existe, ¿ya? Y esto es algo que pasa, que digamos que nos acompaña durante toda la vida, por lo tanto existen adultos y adolescentes de todas las edades, no solamente si bien se presenta generalmente la sintomatología en la primera infancia, esto acompaña toda la vida, por lo tanto vamos a encontrar en distintas fases de la vida personas, ¿cierto?, con esta condición. Otra cosa importante, otro mito, las personas con autismo no pueden tener relaciones sociales, ¿cierto? Y ahí esto es súper importante destacar que no tiene que ver con que no puedan tener relaciones sociales, ¿ya? Sino que van a haber muchos desafíos en torno a las relaciones sociales, ¿ya? Pueden tener relaciones sociales, pero depende más de que puedan o no puedan, de todos los recursos y herramientas que le entreguemos para que puedan desarrollarlas. Ese es otro punto, ¿ya? Más que decir derechamente, no, no pueden tener relaciones sociales. Si les brindamos recursos, estrategias, ¿cierto? A estas personas van a poder tener mejores relaciones sociales, ¿ya? Esto existe y es así, ¿ya? Otra cosa importante, el autismo es curable y aquí es importante, obviamente, y volvemos a lo mismo que pareció al principio, no es algo que deba ser curado porque no es una enfermedad, ¿ya? Entonces, parte intrínseca de la identidad de una persona, es parte de sus características, desde la neurodiversidad, ¿ya? Y no es algo que se pueda cambiar o eliminar, ¿ya? Entonces, acá el foco, más que es curable o no, es cómo brindamos apoyo y recursos, ¿cierto?, para que puedan desarrollarse y alcanzar el máximo potencial de estas personas. Ese es el punto importante. ¿Ya? Otra cosa importante es, o otro mito, ¿cierto? El autismo es el resultado de una educación inadecuada. Y aquí aparecían muchos mitos que era como, que venía de la historia, que eran las madres frías digamos que eran por temas de crianza que aparecían niños con esta condición. Eso está totalmente descartado, ¿cierto? Porque no hay una responsabilidad respecto de los padres o de la crianza que tengan con sus hijos, sino que porque esto es una condición. ¿Ya? Ese es otro de los mitos. Este también es muy importante que es las personas con autismo no pueden llevar una vida independiente. Otra cosa que es incorrecto y muy limitante, ¿cierto? Porque muchas personas pueden llegar a tener una vida independiente y productiva cuando ¿qué? Se les entrega el apoyo adecuado. Pasa fundamentalmente por eso. Entonces podemos, por ejemplo, enseñar a estas personas habilidades en gestión del tiempo, en el manejo del dinero, en cómo buscar trabajo, ¿cierto? Y así pueden alcanzar su potencial si les entregamos esas herramientas. Las personas lo van a poder desarrollar, ¿ya? Y el último de los mitos, ¿cierto? Que es una condición estática y no cambia con el tiempo. Lo vimos, ¿cierto? Cómo ha cambiado este diagnóstico y va evolucionando a través del tiempo, ¿cierto? Y va cambiando a lo largo del tiempo, porque uno lo va a ir viendo y manifestarse de distinta manera a lo largo que pasan los años, ¿ya? Entonces también aquí hay un mito que hay que derribar. Y ahí nos encontramos, ¿cierto? Y lo llevamos todos estos mitos, estas creencias erróneas, ¿cierto? Que se van arraigando en la sociedad y nos vamos a mirarlo como un desafío. Y el desafío es de todas las personas que formamos parte de esta sociedad. Entonces, ¿cómo ahí nosotros aportamos
¿cierto? Desde la colaboración a través, por ejemplo, de la comunicación inclusiva. Entonces aquí uno puede decir, ¿qué es la comunicación inclusiva? ¿A qué se refiere este concepto? ¿Ya? Y esto se refiere principalmente a ver cómo todas las personas o todos los mensajes sean comprendidos por todas las personas, que haya accesibilidad a todas las personas, respetando su diversidad, ¿cierto? Y evitando cualquier exclusión por género, discapacidad o cualquier otra característica. En el fondo, que todos podamos entender lo mismo, ¿ya? A través de distintas formas de comunicar, ¿ya? Entonces, ¿cómo transmitimos mensajes? De manera de que todas las personas, independientes de sus características específicas, ¿cierto?, puedan comprender y participar de estos mensajes, puedan entenderlos y poder participar. Eso es fundamentalmente la comunicación inclusiva. Y tiene cuatro principios claves. Uno de ellos es la accesibilidad, ya que es cómo nosotros adaptamos los mensajes, ¿cierto? A través de, por ejemplo, de distintos formatos, con subtítulos, ¿cierto? Interpretación del lenguaje de señas, ¿cierto? O textos alternativos y imágenes. Entonces, ese es un principio clave, que sea accesible a través de estas formas que les menciono yo. Otra cosa de la comunicación inclusiva es el lenguaje no sexista, ¿cierto? Entonces, la idea acá es que se empiece a hablar más en términos neutros, ¿cierto? O referirse a los colectivos, o también de hablar de él, de ellos, ¿cierto? Las adolescentes, los adolescentes, por ejemplo, ¿cierto? Evitando invisibilizar a las mujeres, por ejemplo, en estos grupos. Entonces uno habla del género, ¿cierto? Los menciona para que no quede ahí siempre como desde lo masculino, que era como lo dominante, siempre el hombres, el hombre, ¿no? Hombres y mujeres, niños y niñas, ¿ya? A eso se refiere. Respeto a la diversidad es otro pilar fundamental en torno a la comunicación inclusiva. Evitar todas las expresiones, ¿cierto? Racistas, fóbicas, xenofóbicas, ¿cierto? Y prevenir cualquier microagresión también, porque eso todo genera de alguna manera exclusión. Entonces, tener como un lenguaje consciente también, ¿ya? Esto es súper importante, como la conciencia de lo que yo digo, porque uno de repente dice una palabra, una frase, y no sabemos a quiénes está llegando eso, y eso puede generar discriminación, puede ser que te sientas excluido, ¿ya? Entonces, tener mucha conciencia en cómo nos vamos comunicando. Y la participación bidireccional, que se refiere fundamentalmente que facilitar a todas las personas que puedan comunicarse de manera efectiva y entendiendo como mensaje y mensajero y receptor, ¿ya? Porque es bidireccional la comunicación, ¿cierto? Viene, va y viene en el fondo, ¿ya? Eso. Ahora, si uno pensara cómo ser aliado de la neurodiversidad, qué cosas yo puedo hacer desde la comunicación, y hay varias cosas que hay aplicaciones prácticas. Por ejemplo, y cada vez se ve más, medios digitales usan subtítulos en video, por ejemplo, eso está muy, muy, muy en boga y hoy día ya la mayoría de los videos utilizan subtítulos. Interpretación del lenguaje de señas también o de signos, eso también lo estamos viendo cada vez más frecuentemente, ¿cierto? El contraste adecuado de los colores también y textos alternativos en imágenes. También usar muchas imágenes, también se está viendo mucho como un medio digital que está ayudando a esto. Documentos y presentaciones, también el uso del lenguaje inclusivo, todos los documentos que se vayan redactando y que se van difundiendo, también van usando este lenguaje más neutro, ¿cierto? En donde hay claridad en la redacción, evitando siempre los estereotipos y la discriminación. Campaña institucional, y les voy a compartir algo también que ahí muestra un poco de las aplicaciones prácticas, que es integrar la inclusión en la comunicación corporativa y social. ¿Sí? Y aquí vamos a ver a continuación después cómo lo hace el Grupo Social 11, por ejemplo, con campañas subtituladas y accesibles, a propósito que trabajan con todas estas temáticas. Y esto, que es para todos, 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 nuestras interacciones cotidianas. Y ahí también uno como uno también va enseñando, ¿cierto?, a las nuevas generaciones, también invitando a las generaciones más antiguas a sumarse a esto, que son las personas que más les cuesta. Los niños hoy día están muy en esto, pero las generaciones, digamos, más antiguas, ¿cierto?, les cuesta más. Entonces, como nosotros también sumamos a nuestros, no sé, pues, a nuestros padres, a nuestros abuelos, ¿cierto?, a aplicar el lenguaje inclusivo, a decirles que, a mostrarles que esto es importante para que todos se sientan parte.
Entonces ahí uno lo usa en los correos, en las reuniones, en los mensajes informales, ¿cierto? Y ahí uno va promoviendo un entorno respetuoso y equitativo. Entonces ahí también, independiente de todo esto que se puede ver a nivel social o a nivel de las empresas, ¿cierto? Lo corporativo, también uno puede ser promotor de este lenguaje, ¿cierto? Aplicándolo y que la gente se va sumando, porque uno aprende por modelaje, ¿cierto? Entonces, si me ven a mí, ¿cierto? Mi familia, que yo utilizo el lenguaje inclusivo, ellos poco a poco lo van a empezar a incorporar, sobre todo las generaciones más antiguas, como les decía a continuación. Y aquí les voy a mostrar este videito que es del grupo 11, Grupo Social 11, por ejemplo, que ellos utilizan en todas sus campañas, ¿cierto? El tema de la comunicación inclusiva. Lo vamos a revisar. En el año 2040, la NASA prevé que el ser humano habite el planeta Marte. Se necesitarán matemáticos, científicas, ingenieros, médicas y personal cualificado para crear una nueva sociedad. Si vamos a empezar de cero, si nos vamos a embarcar en la aventura más increíble de la historia de la humanidad, copiemos todo lo que hace de nuestro planeta un lugar mejor. Porque una sociedad que incluye a las personas con discapacidad en su día a día nos hace mejores a todos, aquí y en Marte. Grupo Social 11. Un planeta más inclusivo es un mundo mejor. A mí me encantó esta publicidad que hacen ellos, eh, porque muestran ahí, si ustedes se fijaron, ¿cierto? Aparece claramente una persona haciendo el lenguaje, ¿cierto? Mostrando a través había subtítulos y el lenguaje de señas también. Entonces, es muy importante que todo, y yo creo que cada vez más, y es como que yo no me lo imagino obviamente de otra manera, es lo que tiene que empezar a ocurrir. Pero ahí, y ahí conecto con el tema que viene a continuación, que es cómo nosotros también vamos generando, y ahí siempre lo vuelvo a señalar desde el ejemplo, porque uno puede hablar muchas cosas, decir, no, yo me sumo a la inclusión, yo no sé, y tener hasta una polera que diga eso, pero finalmente si en mi día a día, ¿cierto? No soy respetuosa en mi convivencia, esto no es real, ¿cierto? Es más que nada como un eslogan que yo llevo, ¿cierto? Porque puede ser que está de moda, ¿cierto? No, pero como esto lo hago de verdad, lo hago carne. Entonces ahí aparece esta temática de la convivencia respetuosa que es muy importante. Entonces, dentro de la convivencia respetuosa es muy importante lo que dice, estoy revisando una cosita acá, que es qué elementos uno debiese considerar al momento de hablar y que uno tiene que empezar a practicar, ¿cierto? Va a poder desde la familia, desde la casa y el entorno de la familia un poco más grande, ¿cierto? Y así en la sociedad. Entonces aparece primero el primer concepto y que es algo que hay que desarrollar muchísimo, ¿cierto? Y sobre todo en estos tiempos, que es la escucha activa y el interés genuino por los demás. Hoy día la mayoría de la gente está más disponible para hablar que para escuchar. Entonces yo creo que uno de los principales desafíos que tenemos nosotros como personas, como entes sociales, ¿cierto? Es empezar a escuchar más. Decían, pues tienes dos oídos y una boca. Entonces hay que escuchar desde lo biológico. Nos llama a que tenemos que escuchar más que hablar. Porque en la comunicación, cuando nosotros escuchamos, es más fácil que nos logremos entender. Comprender, diría yo, iría un poco más allá, ¿cierto? Que el entendimiento, sino que es la comprensión, porque ahí se activan como variables más emocionales. Entonces, un desafío importante que tenemos como sociedad es ser más activos en la escucha activa en donde yo realmente respeto que tú estás ahí y tengo que estar 100% disponible para ti. Eso es escuchar activamente, cuando yo estoy con todos mis sentidos para ti. Entonces, hay un punto que es crucial para generar esta convivencia respetuosa. Otra cosa importante es practicar la empatía. Esto también se habla mucho de que no hay que ser empático, ¿cierto? Entonces, ahí la invitación es como decir, yo cómo conecto, ¿cierto? Y me pongo realmente desde el sentir, porque esto es más del sentir del otro, en sus zapatos, ¿no? Porque no es ponerse en los zapatos del otro, eso es como la empatía. Pero no es
tan simple, sino que es poder entender desde su mirada cómo está viendo el mundo esa persona. Porque todos vemos el mundo desde la forma en que nos criaron, ¿cierto? Desde nuestra formación aparece lo religioso, distintas cosas que nos hacen ver el mundo, ¿cierto? De una manera específica y que es desde mi verdad. Pero así como existe mi verdad, existe la verdad de Francis, la verdad de Karen y así la verdad de todas las personas. Entonces, la empatía es como yo me puedo situar en el otro, pero también comprendiendo desde su forma de ver el mundo, ¿ya? Y ahí obviamente tiene que ver y se enlaza con lo que es evitar cualquier prejuicio y actitud discriminatoria, darnos la oportunidad de conocer, porque nosotros de repente vemos una persona y solo por la imagen nosotros nos generamos un juicio de valor. Entonces, ¿por qué no dar un paso más allá y decir, no voy a conocer a esta persona? O nos dejamos llevar por el sesgo de los otros también, porque nos dicen, no, esta persona es así y uno... Y de repente uno se pierde tremendas oportunidades de conocer grandes personas. Entonces, evitar los prejuicios, bajarle la guardia a eso, ¿ya? Respetar también todas las diferencias culturales, ideológicas y personales. Eso es súper difícil porque aparece también el tema de los juicios. Uno siempre quiere estar con gente que piense más o menos y que mire la vida como uno mismo. Eso es lo más cómodo, ¿cierto? Pero cuando yo genuinamente y de verdad, no solamente en mi discurso, sino que de verdad respeto la diferencia, tanto en la cultura de esa persona, ¿cierto? De su origen étnico, su ideología, ¿ya? De cualquier tipo que sea política, religiosa, lo que sea, y personal también su forma de ver la vida. Y yo lo respeto de verdad, hay un cambio importante y hay una convivencia respetuosa. Y también el modelar habilidades de comunicación respetuosa, que era lo que yo les decía, cómo nosotros también vamos enseñando a los demás, ¿cierto? A comunicarse de manera respetuosa, ¿cierto? Y resolver los conflictos también en la vida cotidiana, entendiendo que los conflictos no son peleas, porque eso también es como algo que está muy arraigado, uno tiende a, le dicen conflicto y uno le pregunta, ¿qué sientes cuando escucha esa palabra? Y a la gente, la mayoría, ay, se me aprieta el estómago, o se me pone un nudo aquí en la garganta, porque está asociado, ¿cierto?, a pelea. Pero los conflictos son formas distintas, ¿cierto? Tú ves las cosas de una manera, yo las veo de otra, y hay una tensión, se genera una tensión por esas distintas miradas. Pero que obviamente si logramos entendernos, comunicarnos, ¿cierto? Eso se puede sortear y nos vamos a centrar en aquellas cosas que nos unen, más que en lo que nos separa. Porque si uno se pone a pensar en todo lo que nos separa, miremos qué cosas nos unen. ¿Ya? Esa también es la invitación. Entonces, la convivencia respetuosa de alguna u otra manera, ¿cierto? Está a la base, el respeto mutuo, la empatía que lo revisamos y la aceptación de la diferencia. Y esto va a generar sí o sí relaciones armoniosas y entornos, relaciones armoniosas, ¿cierto? Y entornos seguros. Y esto, obviamente, cuando uno vive en una convivencia respetuosa, vive mejor, tiene más bienestar, ¿cierto? Porque traspasa más allá de las diferencias, nos vamos a mirar las cosas que nos unen, aquello que nos convoca, ¿cierto? Y obviamente se trae bienestar para mí y para todos los demás de mi entorno. Entonces, como que todos ganan finalmente con esto. Cosas importantes, ¿cierto? Que en la educación principalmente desde ahí debiese partir lo que es la convivencia respetuosa en donde a uno le intenciona, ¿cierto? Y ahí en los niños uno puede ver en los colegios cómo van intencionando, ¿cierto? Lo que van aprendiendo y pueden haber muchas instancias también en las juntas de vecinos, ¿cierto? Uno puede ir propiciando un espacio de convivencia respetuosa a través de actividades reflexivas, ¿cierto? Fomentando también habilidades, ¿cierto? Como la comunicación efectiva, la cooperación y el uso responsable de la tecnología, por ejemplo, el aprendizaje relacional, y ahí vuelvo a lo mismo, que es como en el fondo en donde se gestionan los conflictos. Como parte donde hay personas, siempre van a haber conflictos, pero no dejemos de mirarlos como algo negativo, porque muchas veces, y eso todos tenemos historias de ese tipo, cuando sorteamos el conflicto y si lo hacemos de buena forma, las relaciones se fortalecen.
Entonces, no es, no es señal de tener un conflicto de separación, todo lo contrario, puede haber una unión mucho más grande desde esas diferencias, ¿ya? Y también otro tema importante acá es la comunicación no violenta, ¿cierto? Como una herramienta clave también, ¿cierto? Para como uno pedir las cosas, ¿cierto? Y, eh, y cómo vamos siendo respetuosos para que nos podamos ir comprendiendo. Entonces, esos son los tremendos desafíos que hay en torno a la convivencia respetuosa. Entonces, aquí como detenerme y decirles que esto requiere sí o sí conciencia. Es como que nos lleva a pensar en esto, porque uno puede hablar de convivencia respetuosa y hablar del discurso, un poco lo mismo que les decía con lo demás, pero yo tengo que estar consciente de cómo yo me estoy relacionando, porque es fácil mirar, ¿cierto? A los demás, hoy no, aquí no, esta persona es conflictiva, no se relaciona de buena forma, pero dejemos de mirar eso. Aquí la invitación es empezar a mirar cómo yo me relaciono, cómo yo convivo respetuosamente con los otros, como yo participo de manera consciente y corresponsable con los miembros de comunidad, ¿cierto? Tanto en la sociedad, en mi comunidad, en el colegio de mis hijos, etcétera. Pero ahí el llamado es a uno hacerse consciente de qué uno está entregando para que ese espacio sea respetuoso, el que uno habite, porque pasamos en distintos espacios. Entonces, ¿qué aporto yo en ese grupo de personas? ¿Aporto convivencia respetuosa? ¿Qué estilo de comunicación yo habito más? Y ahí uno podría decir, no sé, ahí ustedes conocen los estilos de comunicación, que es el estilo, ¿cierto? Que es el asertivo, que es el que todos conocemos, que es como uno cuando dice las cosas en el momento correcto, ¿cierto? De la manera adecuada, respetando los derechos míos, ¿cierto? Sin dejarme pasar a mí, pero tampoco sin pasar a llevar al resto, porque mis derechos terminan donde empiezan los del otro. Entonces, esa es la asertividad versus los otros polos que existen, ¿cierto? En donde yo también tengo un estilo más pasivo, ¿cierto? En donde no digo las cosas que a mí no me parecen, me las guardo, ¿cierto? Eso tiene una consecuencia física importante también. No entrego mi voz, que muchas veces el restarse deja de hacer crecer a los demás. Si yo permanentemente soy pasiva, ¿cierto? En mi estilo de comunicación me guardo, no digo, puedo estar dejando de aportar a esa sociedad o a esa comunidad a la cual yo pertenezco, a mi familia, lo que sea. Y, eh, y también pasa la cuenta, el estilo de comunicación, ¿cierto? Más pasivo, generalmente lo que trae es que las personas van guardando, porque no lo expresan, ¿cierto? Pero en algún momento eso sale porque es insostenible en el tiempo, ¿cierto? Lo que yo no dije, callé por mucho tiempo, en algún momento sale, y muchas veces de la peor manera. Entonces, ¿cómo empezar a caminar más desde eso pasivo, ¿cierto? De ese estilo a lo que es asertivo? Y tampoco confundirlo con el otro estilo, que también es muy común, que es el estilo agresivo, que está totalmente fuera de contexto de lo que es una convivencia respetuosa, en donde yo impongo mis ideas, ¿cierto? En donde yo no escucho, no estoy disponible para el otro, en donde prima mi verdad, ¿cierto? En donde utilizo un tono inadecuado, en donde paso a llevar los derechos de la persona porque solamente valen los míos. Ahí también transito en otro estilo que nos aporta esta convivencia respetuosa. Entonces ahí la invitación es a poder eh, mirarme, esa es como la invitación que les diría yo, a mirarnos, cómo nosotros estamos fomentando esta convivencia respetuosa, inclusiva, cómo nosotros también invitamos a nuestra comunidad a través de lo que vamos hablando, ¿cierto? Hoy día que ya tienen el conocimiento acerca de los mitos en torno a esto que conversamos, ¿cierto? Que tanto daño hacen los mitos. Me voy a ir un poquito para allá de los daños, de los mitos que tenemos en torno a esta condición, ¿cierto? Y cómo también vamos integrando esto en las comunidades que estemos, de ir nosotros, ahora que sabemos, no podemos quedarnos callados. Cuando uno escucha algo ahora en adelante, oye, el autismo es una enfermedad.
Yo ahí tengo que, ya tengo el conocimiento, que ya lo sé, tengo que levantar la mano, hey, amigo, compañero, no sé, fíjate que esto no es es un trastorno del neurodesarrollo, ¿cierto? Es una condición, pero no es una enfermedad. Tengo que decirlo, no me puedo quedar callado, porque también nosotros todos somos parte de este cambio. Todos tenemos que sumarnos, pero desde la acción. ¿Sí? Hablando, diciendo. Entonces yo no me puedo quedar callado cuando diga también que las personas, oye, afecta solo a los niños, las personas con autismo, ¿cierto? No pueden tener relaciones sociales, yo voy a levantar la mano en adelante, porque eso es parte del cambio social. Cuando yo levanto la mano y digo, no, ellos sí pueden tener relaciones sociales, ¿sí? Va a depender del apoyo y las herramientas que reciban. Porque sí es un desafío para ellos, sí, pero eso no significa que no puedan tener relaciones sociales. Entonces, esa es la invitación a través de lo que recibieron hoy día, ¿cierto? De este conocimiento, de este compartir, de este poder ver cómo se ingresa todo el tema de la comunicación inclusiva, ¿cierto? Yo me voy sumando a este cambio social, ya que ya hemos avanzado mucho, pero hay que invitar a las generaciones, ¿cierto? Sobre todo a las más antiguas, a sumarse a esto. Dudas, consultas respecto de alguna de las temáticas. No sé si la Jexi alcanzó a mirar el videíto también o algo que quieran comentar, preguntar, aprovechando esta instancia. Francis, Jexi, pueden hacerlo por el chat, como ustedes quieran. Hacer algún comentario, alguna reflexión, algo que quieran compartir, que sea importante que las demás personas sepan desde su experiencia. Siempre es bueno aportar porque de repente lo que uno dice, ¿cierto? Puede significar un cambio para la persona. Aquí dice, a ver, dice, sí alcancé a ver el video. ¿Y qué te pareció, Jexi, el video? Ese video yo lo encontré yo es un documental, de hecho, que muestra tan claramente lo que tantas personas viven y que también uno cuántas veces ha estado en esa situación de esa persona que está en el supermercado y que uno ve a un niño y que está en una crisis y uno no entiende y, y la persona ahí muestra todo el sentir, todo el proceso que vive esa mamá, en este caso, ¿cierto? De cómo vive esto en su vida. Porque uno ve pasar de repente esto, pero no es parte de su vida. Entonces, eso quise, bueno, yo soy abuela de un niño, es difícil poder enfrentarse a la sociedad. Claro que sí, Jexi, y ahí, por por eso estamos aquí, por eso estamos dando visibilidad a estos temas, porque sabemos que es difícil enfrentarse a la sociedad con estas temáticas, porque la gente no sabe tantas cosas o están, a veces el mismo sistema nos corta, tal cual, tal cual. Y por eso tenemos esta instancia hoy día de poder dar visibilidad a esta temática, ¿cierto? Algo que es parte, que es una diferencia, ¿cierto? No es ninguna enfermedad, no es algo que haya que cambiar, sino que a mirarlo distinto y ahí abrazarlo también, porque todos somos distintos. Van a haber algunas cosas más críticas que otras, ¿cierto? Pero como todo en la vida. Pero nosotros estamos llamados, tú como abuela, ¿cierto, Jexi? Y cada uno desde lo que le toca vivir, a ir dando voz a este cambio social, mostrando, visibilizando, dando a entender a las personas acerca de la condición para poder sacar y derribar todos estos mitos que tanto daño hacen, ¿cierto? Y poder empezar a vivir desde otro lugar, a vivir y a fomentar esta convivencia respetuosa que hablábamos finalmente. Así que esa es la invitación de este webinar, ¿cierto? Para que todos empecemos a ser parte del cambio y no esperar que sean los otros, porque siempre estamos esperando que los demás, ¿cierto? Pero nosotros con estos pequeños granitos de arena, a través de corregir a alguien, ¿cierto? Con todo el respeto del mundo, decirle, mira, en realidad esto es así, te quiero contar que yo lo veo desde otra perspectiva, porque sé que esto, aprendí que esto en un webinar aprendí tal y tal cosa, y eso, sumando, 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 se van generando los grandes cambios. Entonces hoy día estamos partiendo, ¿cierto? Hemos avanzado mucho, pero queda mucho camino por recorrer. Así que hay la invitación para que todos se sumen a esta nueva forma de mirar, ¿cierto? De ver
y de acompañar a todas estas personas. Así que les doy las gracias. Si hay alguna duda, consulta, Francis, si tú también quieres agregar algo, preguntar, bienvenida. Hola, no, mira, agradecerte más que nada por el video. Si bien yo creo que todos hemos tenido diferentes experiencias con el tema de la neurodivergencia, Ujú, personalmente mi hijo ahora que en 2 días más cumple 13 años, fue diagnosticado recién a los 11 años. ujú, Primero había sido diagnosticado con un TDAH, ya, pero más que nada yo creo que fue un tema de la psiquiatra que lo atendió a los 5 años que se dirigió más mi divorcio de ese momento, a lo que yo le mm, contaba de mi hijo, a las condiciones alimentarias que tiene, a la parte mm, emocional, pero luego ya derivado desde el colegio, fue nuevamente evaluado y diagnosticado con un TEA en nivel 1. Es ya, bastante sociable, sí, mi hijo. Desgraciadamente en tercero básico estuvo sufriendo mucho bullying mm, y fueron tercero, cuarto básico, mucho bullying y claro, después sus desregulaciones y se autoagredía, todo eso, por lo mismo que mm, se derivó por un mal diagnóstico más que nada. ya, Y es bastante, si bien yo lo he criado muy como ya TDAH, hiperactivo, todo el tema, pero las diferencias que él tenía con otros niños igual se han marcado, porque tengo una hija de 20 años igual, que no tiene ujú, ninguna condición. ujú. Entonces igual ha sido como como ser mamá primeriza, se puede decir Sí, incluso. claro, claro que sí. Y apoyándolo realmente trato de no tampoco dejar que él use como su condición sino que lo hago que él se adapte realmente más al mundo, porque lo he vivido con los niños, con sus propios compañeros, son muy crueles, demasiado crueles. Es Mm, increíble ver cómo niños, incluso de 10 años, pueden llegar a un nivel de crueldad tan grande. Y es ¿por qué? Porque desgraciadamente ahora somos muy padres que estamos muy enfocados en el trabajo y los mm, espacios y no estamos, eh, ¿cómo se puede decir? A ver, como que escudando con las redes sociales, con el internet, con las pantallas y no le ujú, dedicamos tiempo a nuestros hijos, por ende, no sabemos realmente cómo son nuestros hijos. Y la crueldad de esos niños, claro, ¿por qué? Porque no les enseñan a sociabilizar, a tener empatía, a escuchar, a que lo diferente es normal. claro, A mí me ha costado mucho ese tema y mi hijo, yo también lo tengo muy regulado con el tema de las pantallas. Él no ya. usa celular, si bien tiene su celular, juega, tiene su Nintendo, pero todo es con horario, todo es con tiempos limitados, a pesar de que tiene su medicación al día, de que sus desregulaciones han bajado, pero siento que los demás niños todavía no tienen ese enfoque. Mm, Sí, es algo mm, que siempre toco en las reuniones porque siempre pasa algo mm, que lo tienen que agredir y él se siente mal, igual yo a él le he ido enseñando. Entonces ya le digo, cuando te dicen nerd, cuando te dicen tonto, es un halago, porque eres más inteligente que ellos, porque tú sí tienes empatía. mm, Entonces, el mundo de la neurodivergencia es súper, súper grande porque de la misma forma conozco a niños con la condición que son mucho más severos. Entonces, mm, todas tenemos diferentes experiencias mm, y lo vamos, yo creo que enfrentando de diferentes maneras. En el video se ve que es una mamá que obviamente que también se siente muy sola y uno se siente a veces mm, muy poco escuchada porque justamente el resto no está en tus zapatos y no te entiende. mm. Yo tengo amigas que me dicen, pero ¿cómo no lo voy a poder dejar un rato solo? No puedo llegar y Claro, dejarlo solo, no claro puedo. que sí. No puedo tener mis tiempos porque hay veces que me necesita más. No me dejo de lado al 100%, pero igual él necesita más enfoque mío que tal Ujú, vez cosas que son como para mí más de sociables, o sea, de andar en cine, cosas así, porque él puede hacer ujú. muchas cosas, pero hay cosas que a él lo limitan. Él, por ejemplo, él es feliz. Si yo no salgo, él no salir, estar todo el día con pijama, él es feliz. Entonces, esas cosas la gente es poca la empatía que está teniendo Sí. porque no han pasado por No, pues el no lo han vivido, pues lo miran desde afuera.
Sí, igual te Mm, agradezco de verdad el tiempo, la enseñanza, los mitos que hay y ir viendo este tema. Súper bueno. Muchas gracias, Francis, por compartir también tu experiencia. Y claro, es un desafío para todos, para las mamás también, como tú contabas, y esa mamá también que aparece en el video, que también es como ir también aprendiendo en conjunto, po, porque también también es un desafío para ti, para todas las mamás o los padres que están, ¿cierto?, que tienen niños con esta condición de acuerdo al grado que sea. Así que me pasó todo lo contrario, tuve que retirar a mi nieto de 6 años, dice acá, ¿quién es la que está hablando? Perdón, la Yexi, claro. A mí me pasó todo lo contrario, tuve que retirar a mi nieto de 6 años del colegio que la dirección nunca entendió que necesitaba otro apoyo. Sus compañeros lo cuidaban y siempre lo integraban. Mira, fue ahí a otro nivel, hubo ahí una no comprensión, digamos, en este caso. Bueno, nos queda como sociedad a través de lo que ustedes cuentan, ¿cierto? Tantos desafíos, pero vamos bien encaminados. Yo confío en la capacidad humana de las personas de que podemos lograrlo, pero nosotros tenemos que ir haciendo cosas. Partamos desde nosotras porque hay harto cambio que podemos hacer. Les doy las gracias y que estén muy bien. Muchas gracias y les voy a dejar acá al ladito para que puedan responder una encuesta. Sí, parece que estaba. Sí, acá. Aquí está. Pueden escanear, ¿cierto? Y aquí también lo están mandando por el chat para que puedan responder la encuesta de satisfacción de esta actividad. Muchas gracias a todas y que tengan una buena semana. Un abrazo grande.